El mundo sigue atento a lo que pasa en Ucrania. Los ciudadanos quieren conocer cuál es el siguiente paso que dará el presidente Vladimir Putin. Lo cierto es que a pesar que el mandatario ruso negara en ocasiones anteriores que tomaría esta determinación, el ataque se hizo evidente desde el pasado 24 de febrero. Sus decisiones lo han puesto en el centro de la polémica debido a que varios expertos han tratado de analizarlo por años, su comportamiento y sobre todo su lenguaje no verbal. Muchos lo califican de narcisista e incluso de psicópata. Por otra parte, su homónimo Volodymyr Zelensky ha demostrado un manejo de las emociones proporcionado y sereno que para los ucranianos simboliza un liderazgo. José Luis Martín Ovejero, máster en análisis de comportamiento no verbal, experto en oratoria y autor del libro Miénteme si te atreves. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, decirle, pues el Pentágono en varias oportunidades ha estudiado esta comunicación no verbal, analiza el lenguaje de las miradas firmes y sostenidas, de las sonrisas parcas o elocuentes, de los movimientos de los brazos. Bienvenido, señor. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer y un honor estar con vosotros. Igualmente, y más allá de los actos en sí, las formas, gestos, el caminar, es tema importante. ¿Y por qué, José Luis? Bueno, es fundamental la comunicación no verbal porque lo que vamos a comunicar es aquello que escapa generalmente a nuestro control. Digamos que con nuestro lenguaje podemos controlar nuestro cerebro racional todo lo que queremos decir, lo que pretendemos con un objetivo concreto. Pero la comunicación no verbal nos delata, porque es el lenguaje de nuestras emociones. Aquello que sentimos como alegría, tristeza, enfado, miedos, todo eso se filtra a través de la comunicación no verbal. Y es muy difícil detenerlo, incluso aunque se haya sido agente de la KGB. Leo que la comunicación no verbal, José Luis, se entiende de forma biológica y cultural. ¿Nos explica esto, por favor? Sí, por una parte tenemos a nivel biológico, es innato, por ejemplo, la expresión de emociones a través del rostro. Hay 7 emociones básicas: la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio, que nacemos con ellas. Estas son innatas, son biológicas. Pero luego hay una parte de comunicación no verbal que la podemos ir aprendiendo a nivel cultural, como puede ser el manejo del contacto físico, el manejo del tacto, algunos gestos que podamos realizar con nuestras manos también, con lo cual hay una parte innata y otra parte aprendida dentro de la comunicación no verbal. Entiendo que Putin siempre ha sido parco, pocas muecas. Entonces, ahora con la coyuntura del conflicto bélico, ¿ha cambiado algo? ¿Ha detectado algo usted? Yo he hecho un análisis bastante profundo, lógicamente, sobre todo en estos últimos tiempos, desde que ha comenzado la invasión de Ucrania de Vladimir Putin, y lo cierto es que, como muy bien has indicado, es una persona muy fría, muy fría. Digamos que trata de manejar las emociones de una manera en que no se filtre absolutamente ninguna tristeza ni ningún miedo, por ejemplo. Detalles importantes: yo jamás he detectado ni tristeza ni miedo. Sin embargo, sí que he podido ver ira, he podido ver enfado y he podido ver desprecio, por ejemplo. Hay un ejemplo muy claro, que es posible que nuestra audiencia lo haya visto. Es un momento en el que prácticamente desafía o humilla a su responsable de inteligencia y le pone en un aprieto. Bueno, pues en ese momento yo sí que he podido reconocer expresiones o microexpresiones faciales de ira y de desprecio. Y son muy importantes porque estas microexpresiones escapan del control de nuestro cerebro racional. Luego, su gestualidad es bastante plana. Prácticamente no gesticula, como yo estoy haciendo ahora mismo. Él lo hace muy poco. Y además, cuando lo hace, suele ser una gestualidad bastante amenazante. Estoy recordando en este momento, por ejemplo, cuando lanzó la ofensiva militar contra Ucrania, que, vamos, de los pocos, y no el único gesto que le advertí, fue uno que hizo así, con el dedo índice, diciendo que cualquiera que quisiera detenerles, refiriéndose a otros países, pues que se encontraría con una respuesta inmediata por parte de Rusia. Es de los poquitos gestos.
suele mantener siempre una mirada directa en el objetivo. Yo jamás le he visto miradas bajas. Las miradas bajas en los seres humanos, como la que yo puedo estar haciendo ahora como ejemplo, son miradas que suelen representar tristeza, culpa, arrepentimiento, con lo cual es muy importante que en estos casos podamos ver si cuando una persona está lanzando un mensaje agresivo, sin embargo sus miradas le pueden delatar. En este caso, absolutamente nada. Su mirada es muy coherente con su mensaje. Es una mirada muy agresiva y una mirada de fuerza. Luego hay un detalle también muy interesante. Son los gestos automanipuladores. ¿Qué es esto? Pues observarme a mí. Por ejemplo, es cuando tenemos autocontacto físico sobre nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Que el cerebro supera el nivel de estrés y entonces intenta calmarse a través del contacto físico, que eso relaja al cerebro. ¿Esto se lo he visto a Putin? Nunca, nunca. Es decir, es una persona que prácticamente no está nerviosa, suele estar muy tranquila y muy segura de las decisiones que toma. Por ejemplo, por poner unos ejemplos. Sí, José Luis, ¿lo has visto sonreír? Y vamos, entendiendo que una sonrisa no necesariamente significa felicidad. Claro. Pocas, sonrisas pocas. Sobre todo en estos últimos 9 o 10 días prácticamente no le he visto sonreír. Y la excepción la marca una sonrisa que sí, que es muy evidente, pero no es una sonrisa de alegría o de felicidad. Que esto lo vamos a ver porque se nos achinan los ojos y se nos crean unas arruguitas en los laterales de los ojos. Aquí en España lo llamamos patitas de gallo, por ejemplo. Bueno, pues esto no lo he visto en Putin. Lo que sí he visto son sonrisas irónicas o sonrisas más despreciativas. Como ejemplo, vuelvo a cuando le colocó ahí en una encrucijada a su responsable de inteligencia. Y vamos, a través de preguntas al final acabó haciendo que dijera lo que él quería escuchar. Ahí sí tuvo alguna sonrisa, pero de felicidad ninguna, ninguna. De hecho parecía incluso que estaba como muy satisfecho del mal trago que le estaba haciendo pasar a una persona que debe ser de su máxima confianza. Bueno, pues eso es interesante también. El poquísimo movimiento de sus brazos, incluso sus manos. Sí, tiene muy poca gestualidad de manos, muy poca, muy poca. Eso suele ser propio de personas introvertidas, es decir, de personas que tienen una tendencia más a la timidez, que son más cerradas, por ejemplo, o bien, aunque también lo podemos sumar, a personas cuyo cerebro está trabajando mucho en ese momento. Cuando una persona tiene una actividad cognitiva muy grande, provoca que la gestualidad de manos prácticamente se congele. Yo lo llamo el efecto estatua. Nos congelamos cuando nuestro cerebro trabaja mucho, se sobreesfuerza. Y en este caso sí que le he visto que Putin habitualmente es de muy poca gestualidad. Entonces, o sea, ¿puede convivir eso, ser tímido y a la vez, pues yo recuerdo estas fotografías con su pecho desnudo en la nieve, ¿no? Sí, esta es muy interesante porque además que yo recuerde, de los líderes mundiales no es muy habitual que salgan desnudos de cintura para arriba. De hecho, hay algunos que no me lo quiero ni imaginar, dicho en broma entre nosotros. Bueno, pues en Vladimir Putin de nuevo es una excepción. Nos encontramos con una persona que parece que le gusta mucho exhibirse, mostrarse. Tiene como una auténtica fijación por transmitir una imagen de mucha fuerza, de mucha valentía, de mucha virilidad. Y entonces le vemos o metiéndose en baños de agua muy fría, o también le hemos observado por ahí pescando a pecho descubierto, montando a caballo también a pecho descubierto. Bueno, pues no es ni mucho menos habitual. Lo que está es lanzando, evidentemente, una imagen. Tengamos en cuenta, además, que nos encontramos con un líder mundial, que las imágenes que vemos de él no son imágenes que puedan coger cualquier periodista que pasa por allí, como puede ser en la mayoría de presidentes de nuestros países. No, suelen ser imágenes que él quiere filtrar. Son imágenes que él quiere lanzar al mundo para que el mundo y su propio pueblo le vean como una persona de muchísima fortaleza y que se atreve a hacer cosas que los demás no hacen. Ay, José Luis, ya tengo unas imágenes en la cabeza que no me puedo quitar, muy feas de Latinoamérica. Por cierto, ya para terminar, déjeme preguntarle esto. ¿Ha podido estudiar
a Volodymyr Zelensky, o al menos con su interacción con Putin? Sí, vamos a ver, yo le he estudiado también, sobre todo en estas últimas fechas, lógicamente al presidente ucraniano, y su comunicación es radicalmente distinta a la de Putin. Mientras que Putin, por ejemplo, transmite mucha frialdad y dureza, sin embargo, la comunicación de Zelensky es más de humanidad, es más de pedir ayuda, por ejemplo, mientras que uno lo que hace es amenazar a Occidente, por ejemplo, el otro lo que hace es pedir ayuda, mientras que uno le veo, sobre todo, ira y desprecio en su rostro, en el otro, en Zelensky, lo que veo es desesperación y tristeza. Este detalle es muy importante, porque los seres humanos venimos programados, por decirlo de alguna manera, para ayudar al débil. A pesar de que pudiera no tener razón, a pesar de que pudiera no tener razón, siempre nos vamos a poner del lado de quien transmite mayor debilidad. Y en este caso, sin lugar a dudas, la transmite Zelensky. Digamos que uno también vive el conflicto desde un palacio, como es Putin. Sin embargo, Zelensky, ¿desde dónde lo vive? Bueno, pues lo vive prácticamente oculto, prácticamente encerrado en su país, y de vez en cuando nos lanza algún vídeo para que todos lo podamos ver, que sigue allí, que sigue también en Ucrania. Bueno, pues todo esto marca unas diferencias muy grandes. ¿Por qué? Ya para concluir con estas ideas, porque uno domina parece por lo menos, que domina a través del miedo, como es Putin, y sin embargo Zelensky parece que lo que hace es contagiar confianza y valor con su propio ejemplo. Pues está el tema también de las mesas larguísimas con las que se reúne con sus asesores. Se nos voló el tiempo, bien interesante la plática de don José Luis Martín Ovejero, máster en análisis del comportamiento no verbal, experto en oratoria y autor del libro Miénteme si te atreves. Muchísimas gracias por estos minutos para la tarde fin de semana. Un placer estar siempre con todos vosotros.